Estamos transmitiendo en vivo, Museo Provincial de Artes de la provincia de La Pampa. En esta oportunidad estamos con un nuevo conversatorio, en donde tenemos invitadas. En el panel van a ver gente del museo y nuestra invitada principal, que es Mari Bardet. El conversatorio de hoy es entrar al museo para atrás, deshacernos cuerpos entre gestos. Está a cargo de Mari Bardet, con una colaboradora que es María Landeta. María Bardet es bailarina, filósofa, se doctoró en París y en la UBA, se formó entre Francia y Argentina, investiga y reside en Buenos Aires. Su teoría y su práctica entrecruzan la filosofía y la danza, corriendo las fronteras entre movimiento y pensamiento, y se nutren tanto de la improvisación como las técnicas somáticas, como de las prácticas de filosofía del feminismo y care y queer. En todo este arco, Marí tensa los problemas que recorren los cuerpos y la política, configurando espacios comunes de multiplicidad artística y pensamiento situado. También es docente e investigadora del IDAES y UNSAM, y dirige un posgrado de las prácticas artísticas y contemporáneas de la EAIP en la UNSAM también, y la colección Pequeña Biblioteca Sensible de Editorial Cactus. Así que le damos la bienvenida a Marí, y bueno, nuestro equipo del Museo Provincial de Artes, Juli Mancilla, que va a seguir ella con nuestro conversatorio, que la va a presentar un poco mejor. En primer lugar, decir que estamos muy contentes de haber logrado este conversatorio, porque, digamos, es uno de los conversatorios que está vinculado desde lo afectivo muy fuertemente para nosotros, así que, bueno, más que contentas. Y la intención de hablar un poquito antes de darle la palabra a Marí es situar este conversatorio en las actividades del museo, ¿no? Sobre todo en el marco de esta muestra que se llama Afectar cuerpos que afectan otros cuerpos. ¿Y por qué? Bueno, porque esta es la muestra con la que abre el museo después de estar casi un año y medio cerrado por el contexto pandémico, ¿no? Y cuando a fines del 2020 comenzamos a tener perspectivas que el museo iba a abrir a principios de marzo, se nos generaron ciertas preguntas sobre con qué muestra sería pertinente la reapertura del museo, una muestra de manera tradicional, simplemente con cuadros colgados en las paredes, como si nada hubiese ocurrido. Creíamos que no era lo indicado, ¿no? Creíamos que el museo tenía que hacerse cargo de lo que estábamos atravesando como sociedad, y que eso diera cuenta en la propuesta expositiva. O sea, un museo que estuviera vivo y no alimentar esa idea de que lo que sucede en un museo está relacionado con lo muerto, lo que ya sucedió y que no tiene vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer del museo también una especie de organismo vivo? Y en ese marco fue que una actividad que en principio iba a ser de mediación interactiva con el público, en el diálogo entre quienes integramos el equipo del museo, se fue transformando en esta propuesta que es esta muestra Afectar. Afectar es una muestra que tiene dos tiempos. La primera es una etapa procesual que ya finalizó hace una semana, y bueno, fue una invitación que realizamos desde el museo a artistas de la ciudad de Santa Rosa. Pensamos en la ciudad de Santa Rosa, ¿por qué? Porque en el momento de delinear las condiciones de la muestra, no estábamos tan seguros de que ya no hubiesen restricciones de movilidad entre localidades. Entonces, bueno, pensar en artistas de la ciudad nos permitía que no hubiese ningún imponderable que impidiera el desarrollo de la muestra. Y otra decisión que tomamos respecto a esto fue que fueran artistas que en lo posible, en su gran mayoría, tuvieran o uno pudiera ver obras de ellos en la calle, ¿no? Ya sea intervenciones urbanas como murales, por ejemplo. Es decir, como que
ya hayan puesto su cuerpo en la ciudad, ¿no? Con su obra. Desde ese lugar también fue una de las decisiones que tomamos en cuanto a la convocatoria. Invitamos a 10 artistas, a quienes les propusimos realizar un diálogo visual en un lienzo que tenía cada uno y donde pudieran realizar un gesto corporal que creyeran relevante de lo que fue aconteciendo en este último tiempo, sobre todo relevante para ellos, ¿no? Que sea importante para ellos, porque bueno, empezaron a emerger en las distintas obras una multiplicidad de imágenes y de propuestas, ¿no? Que claramente era esa diversidad a la que queríamos acudir. Y bueno, cada artista tuvo 2 días para trabajar en su obra en el museo. Y eso nos parece importante a destacar porque si bien en otras ocasiones en el museo artistas trabajaron realizando una intervención en las paredes de manera efímera, lo usual es que las obras se produzcan en los talleres de los artistas y vengan directamente a ser montadas al museo. En este caso hubo un desplazamiento de la producción de la obra y eso también generó otros encuentros entre los artistas, quienes trabajamos en el museo, y el público. Y eso nos pareció fundamental en esta primera etapa de la muestra, ¿no? La parte más procesual, porque los artistas tuvieron que convivir un poco con la cotidianeidad del museo en esos días que estuvieron trabajando. Ese intercambio fue re interesante. También, bueno, mientras trabajaban, enfrente tenían la obra realizada por el artista que había estado trabajando previamente. Entonces, también en los diálogos que íbamos estableciendo mientras se generaba esa producción de obra, salía digamos, las emociones o aquello que le pasaba al artista que estaba trabajando con esa otra obra, ¿no? Y otra cosa que sucedió es que cuando teníamos previsto que la muestra fuese, esta primera etapa fuese a puertas cerradas, porque todavía no estaban habilitadas los espacios públicos como el museo, y dio la casualidad que cuando iba a empezar la muestra se habilita la apertura del museo. Entonces, otra de las cuestiones que sucedió que fue maravilloso es que la gente que pudo visitar el museo en estos periodos se encontraba con los artistas trabajando o con la obra en proceso y bueno, ahí también estas personas que pudieron visitar el museo en esas ocasiones interactuaron de otra manera con esa producción de obra, ¿no? Desde la observación, también desde la conversación con los artistas, entre ellos, ¿no? Con quienes estábamos trabajando en el museo, esas situaciones que no se dan de manera tan usual. Y ahora, bueno, estamos en un momento en el que de montaje de esos lienzos y, bueno, se va a abrir a la muestra al público el 15 de octubre, ¿no? Es la otra etapa de esta muestra. Y este conversatorio forma parte del programa público, del programa de mediación en torno a esta muestra, con el que nos interesa que estos conversatorios empiecen a meterse en los intersticios de todo este proceso y sumar distintas voces que problematizan desde distintas teorías sobre las nociones de cuerpo, de corporalidades, y que vayan, a medida que se van sumando, generando nuevas resonancias. Y bueno, Marie es sumamente importante y los escritos de Marie en todo el periodo de conceptualización de todo esto. Así que bueno, a mí me gustaría que ahora Paula, compañera, un poco dé cuenta de todo ese proceso de cómo fuimos asimilando los escritos de Marie. Bueno, buenas tardes. Bueno, todo empezó más o menos por los últimos días de enero, febrero, así que bueno, es un trayecto que viene, que era cómo dejarnos interpelar por la experiencia del cuerpo vivida en la pandemia. Era lo que queríamos, bueno, y a la vez teníamos como otra cuestión, que era
cómo generar conocimiento a través de las artes visuales y desde el museo. Entonces, bueno, empezamos a recorrer autores, a buscar, y así apareció una entrevista que leímos, que fue como lo primero, donde le hacían a Marí sobre su libro Pensar con Ver. Y bueno, ahí creo que se abrió un mundo, porque en el libro planteaba cómo no volver el cuerpo un objeto de estudio. Entonces eso es lo que a nosotros nos empezó a decir, bueno, dijimos con Juli, bueno, por acá esto es, o sea, cómo todas estas experiencias vividas, cómo pueden ser pensadas desde el cuerpo y no teorizar sobre el cuerpo. Y a la vez, cómo también, que fueron los otros conversatorios, cómo hay otras miradas, ¿no?, sobre la corporalidad desde otras disciplinas, pero a través de este proceso también que viven las artes visuales, que es desdisciplinar, salirse de la disciplina. Entonces, bueno, contagiarse con otras miradas, con otros puntos de vista. Y bueno, después encargamos los libros, los leímos, fue todo un proceso. Después apareció el posgrado de la UNSAM sobre prácticas artísticas, que nos anotamos con Juli y que nos abrió una constelación de otras voces también para poder abordar el tema. En este también, que son todos conceptos que van apareciendo en tus textos, Marí, que es como el pensar con, o sea, la potencia de los gestos, también como esto de salirse del binarismo, de un pensar binario, ¿no? Mente, cuerpo, teoría, práctica, activo, pasivo, todos esos, bueno, cómo poder empezar a andar esas trayectorias desde estos conceptos. Bueno, acá estamos. Me pasó la palabra. Así como dijo Juli, muy felices de que esto se dé, de este encuentro, aunque no conspirando de alguna manera desde lecturas afectivas, muy afectivas, y bueno, con María, que es compañera del seminario también, así como súper felices de que esto esté ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación primero, como decía al principio, cuando nos conectamos, aunque redoblando las ganas de viajar y de conocer el museo hombro con hombro, como decía una compañera, pero feliz que ya se pueda dar este encuentro, aunque sea por pantalla. Agradezco mucho la invitación y me sumo, digamos, a la emotividad o la afectividad que cobra este encuentro, porque nos venimos cruzando por pantalla con Julieta y con Paula desde el inicio del año, y claramente lo que más me interpeló en el momento de la invitación fue esa propuesta de detenerse a pensar cómo volver a los lugares después de esta pandemia, y qué nos hace qué hace a nuestras prácticas las preguntas que evidentemente muy difícilmente podemos obviar o no hacernos eco de que hemos sido totalmente interpeladas por la pandemia y por las restricciones de circulación y etcétera, ¿no? Y más específicamente, qué ha pasado en las prácticas en los museos como en las universidades, y qué ha pasado al nivel del cuerpo. Así que retomo justo la pequeña introducción que quería hacer, retomo las palabras tanto de Julieta como de Paula. Efectivamente siento que están dadas las condiciones para conspirar, porque venimos compartiendo hace mucho y estamos con preguntas cercanas, y por eso agradezco mucho este tiempo de introducción de la parte de ustedes para contar la situación desde la que se hace la invitación, y no empezar a enunciar una suerte de voz teórica que podría hablar desde ningún lado, ¿no? Entonces, a partir de nuestro diálogo fue esa posibilidad de que ustedes presenten en qué contexto estamos conversando, situemos esa conversación, y al mismo tiempo he tomado la invitación como también para mí una ocasión para volver sobre una serie de proyectos
pre-pandemia y durante la pandemia, más que una gran exposición, digamos, conceptual, si bien considero justamente que los conceptos se fabrican, digamos, en el medio de estas prácticas. En particular, me gustaría, antes de arrancar con el, con el sustanto, digamos, de esos proyectos, resaltar o compartir lo que es también lo que me emociona y me alegra de estar compartiendo este espacio hoy, y que es habitar justamente lo que Julieta llamaba los intersticios, ¿no? Justo estar en el intersticio entre esa fase procesual que se termina de esa muestra afectar en el museo, justo antes de la apertura al público, y por haber estado en las últimas semanas en las primeras aperturas a público, en particular en el Centro Cultural Aroldo Conti, de un proyecto que se llama Transducciones de residencias entre filosofía y danza, claramente volver a compartir algo con un público, el sábado pasado eran casi 200 personas, es de un temblor, o sea, nos pasan cosas que vamos a tener que de alguna manera procesar, pensar, ¿no? Esa vuelta a compartir los espacios, y me alegra mucho que nos tomemos el tiempo para pensarlo, ¿no? Que haya dentro de esa a la vez urgencia de volver a abrir, una cierta suspensión o cierta cualidad del tiempo para pensarlo. Y el segundo intersticio que me alegra particularmente de este encuentro es cierta continuidad entre las prácticas pedagógicas y las prácticas artísticas creativas, ¿no? Porque evidentemente nuestra conversación está atravesada por compartir ese posgrado en prácticas artísticas contemporáneas de la Escuela de Artes y Patrimonio de la UNSAM, y al mismo tiempo una muestra en un museo como es el Museo Provincial de La Pampa. Y creo que ahí, cuando los programas públicos y cuando los diálogos, digamos, entre quienes hacen los museos, quienes trabajan en los museos, los artistas, y también quienes nos dedicamos a la parte pedagógica e investigación, me alegra. Eso, es una alegría cuando se pueden trabajar esas continuidades, digamos, que desconocen un poco o por un rato quién hace qué, quién investiga, quién crea, quién formula las preguntas, quién inventa las prácticas, ¿no? Y creo que ahí es donde nos estamos situando, y en general, me suele gustar como pensar las prácticas tanto de dar clase, como las prácticas estudiantiles, como las prácticas creativas, dentro de esas instituciones que pueden ser los museos o las universidades, como prácticas que deshacen la institución, ¿no? Que la hacen y la deshacen al mismo tiempo, que abren esos intersticios, porque no se sostiene, digamos, una institución solo por lo instituido, sino por los gestos que la desinstituyen y la instituyen al mismo tiempo. Y ahí me parece como que la propuesta de ustedes y la invitación de ustedes hace eco, digamos, a una serie de experiencias. Lo primero que quiero compartir es un pequeño video justamente sobre eso, para entrar al título de la conversación de hoy. Si me sale esto. Después de 1 año y medio de práctica de compartir pantalla, no sabemos si sale o no. No tiene sonido, así que... ¿Me confirman que ven? Sí, se ve perfecto.
Bueno, quería empezar con este video que se realizó en un cierre de un taller que dimos con Ari Lutzker, allí por el 2018, muy prepandemia, al inicio de mi proyecto de investigación que se llama Perder la Cara, y nos habían invitado Dani Selko y Lorena Bossi en esa secundaria de Villa Fiorito, que es la secundaria Liliana Maresca, donde hay un enorme proyecto desde hace años de trabajar desde el arte, y dimos ahí un taller que se titulaba Cómo deshacernos un cuerpo, donde trabajamos con este grupo de chiques una serie, digamos, de afianzar y confianza a la propiocepción y los apoyos, y terminamos con entrando para atrás a la escuela. Y cuando pensé en esta charla de hoy, a partir de la pregunta de cómo entrar para atrás a un museo, me acordé y quería compartir ese primer esbozo de esa pregunta en la Liliana Maresca, ese secundario, allí por el 2018, donde trabajamos durante varias semanas y terminamos con esa experiencia de caminar hacia atrás para entrar a una institución, y todo lo que puede estar en juego con un mínimo gesto como ese. Me permite abrir o entrar en la parte más de exposición de lo que sería una manera de contar el proyecto Perder la Cara. Hay muchas maneras de contarlo. Es el término o la expresión bajo la cual empecé a la vez dar talleres, a la vez escribir, a la vez hacer entrevistas, bueno, a tener una serie de prácticas, básicamente preocupada o inquietada por la centralidad de la mirada o de lo visual, ¿no? La hegemonía de lo visual en la manera en que nos organizamos las relaciones entre nuestros cuerpos y el espacio y los otros, y en torno a un concepto que podemos llamar oculocentrismo, ¿no? Y cuando digo oculocentrismo es una hegemonía de lo visual, por un lado, sobre los otros sentidos, pero sobre todo cierto ejercicio, cierta domesticación de la mirada de manera oculocéntrica. Digo esto porque cuando empiezo este proyecto no se trata tanto de decir, ay no, lo visual nos domina y arriba los otros sentidos, y de hacer como una suerte de crítica rasa a la mirada y a lo visual, ¿no? Y que a tener una suerte de proyecto de abolir lo visual o abolir la mirada, incluso con todo lo problemático, y sabemos que hay otros proyectos de abolir los ojos o de lastimar los ojos, que son también unos proyectos represivos. Entonces no se trata, digamos, de eso, sino de empezar a destejer algunas asociaciones que yo podía escuchar y hacer entre una forma de ejercitar la mirada que voy a caracterizar de tres maneras, ¿no? Cuando digo oculocentrismo no hablo de toda la mirada o de todo lo visual, sino de cierto ejercicio y cierto entrenamiento de una mirada focal, central y frontal, ¿no? Propongo pensar en esos tres caracteres del oculocentrismo, en cuanto, cuando digo oculocentrismo, es una coproducción, ¿no?, entre espacialidad en particular y corporeidad a partir de la frontalidad, ¿no? Solo hace falta pensar cómo las arquitecturas de los teatros, de las aulas, de todo lo que querramos pensar, se basa o replica una hegemonía de la frontalidad en la organización de nuestra corporeidad, y propongo pensar cuánto es el acento puesto en ese adelante a través de la primacía de lo visual por sobre la escucha, por sobre el tacto, incluso por supuesto sabor, olor, ¿no?, olfato, pero también de otros registros sensoriales que tal vez no entran en los 5 supuestos sentidos, como lo es la propiocepción y la kinestesia, y voy a volver sobre esto más adelante, ¿no? Eso es lo primero. También podemos pensar de qué manera, cuando digo oculocentrismo, y que insisto en su carácter central, es que es una domesticación del espacio visual a partir de un centro y una periferia,
¿no? Es decir, la organización de lo visual, que concretamente es una operación ocular, que viene justo con la focalización, que voy a volver sobre esto, que organiza lo visual a partir de un centro en oposición a ese centro se define una periferia. Y el tercer aspecto es el aspecto focal, ¿no? Un entrenamiento de lo visual y de la mirada para hacer foco, y un dejar de lado, un menospreciar lo borroso o lo que no entra, o lo que no nos permite hacer foco, o lo que no entra en esa focalización, ¿sí? Eso es, digamos, los tres caracteres a partir de los cuales decido trabajar ese oculocentrismo, a la vez intentando ver de qué manera se articula, en particular si pensamos, por ejemplo, en el carácter focal del oculocentrismo, con una serie de edictos de legitimidades de los conocimientos y de autorizaciones de las voces, ¿no? Quiero seguir con esto. Me interesó y me sigue interesando de manera totalmente obsesiva en este recorrido de investigación, pensar de qué manera lo que podemos llamar un entrenamiento sensorial del hacer foco va de la mano o se realimenta o se retroalimenta. No estoy diciendo que hay una causa-efecto, sino mucho más relaciones de coproducción y de retroalimentación con tal vez tercer gran mandato cartesiano que heredamos del pensamiento occidental, que es conocer de manera clara y distinta, ¿no? La claridad y distinción como criterio de legitimación de los conocimientos, ¿no? Y empiezo a prestar atención a de qué manera lo que no es claro y lo que no es distinto no es digno de ser reconocido como un conocimiento, ¿sí? Y ahí empiezo a intentar indagar de qué manera hay una fábrica sensorial, una construcción de los gestos y un ejercitamiento de lo visual para garantizar esa claridad y distinción, ¿sí? Lo opuesto a lo claro es lo oscuro. Lo opuesto a lo distinto es lo borroso, ¿sí? Entonces, de a poquito, digamos, o sea, nos podemos dar cuenta de qué manera lo oscuro y lo borroso son zonas en los que no se nos ha permitido conocer algo, saber algo, habitarlo de manera de armar un sentido con eso, ¿sí? A esa inquietud por el oculocentrismo se me pega otra inquietud por los binarismos y los dualismos, ¿no? Una inquietud que viene claramente de una inquietud por los géneros y las sexualidades disidentes, y una inquietud por cómo se sale de un binarismo, ¿no? O cuáles son esas vías de escape y esas vidas posibles, donde darse cuenta que hay uno de los polos del binarismo hegemónico no quiere decir necesariamente pasarse al otro, ¿sí? Y en este caso, y quiero insistir en eso, ese criterio de claridad y distinción como garante del conocimiento legítimo no quiere decir para mí, en este proceso de investigación y de recompilación y de creación y de escritura, hacer una gran apología de lo oscuro y de lo borroso, ¿no? No se trata tanto de invertir el binarismo y, bueno, si había claro y distinto por sobre oscuro y borroso, demos vuelta y entonces hacemos una suerte de nueva hegemonía de lo borroso y de lo oscuro. Sino más bien un trabajo más, me metí en un trabajo más paradojal, un trabajo tal vez más lento, un trabajo más tembloroso de las claroscuridades o de los nítidos borrosos, o de pensar cuáles son prácticas, gestos, situaciones, imágenes inclusive,
procesos creativos, lecturas que iba a hacer, experiencias vitales, ¿no? Donde es evidente que la oposición entre claro y oscuro, entre distinto y borroso, no permite dar cuenta de lo que está pasando. Es decir, más bien rajar de esa oposición que elegir uno de los dos polos, ¿sí? Y empezar a registrar todos los procesos paradojales que son al mismo tiempo, cuya nitidez viene de lo borroso, o que habitan una zona que es claroscura, ¿no? Y que son zonas vitales, que son momentos respirables para ciertas existencias, que son gestos que nos hacen una vida posible durante un momento, ¿sí? En ese habitar lo paradojal y en esa inquietud cruzada entre la inquietud por el oculocentrismo y la inquietud por esos binarismos, y por una solución que no es simplemente invertir los términos del binarismo, sino tirar del mantel, tirar rajar tirando de la tela del paisaje que armaba el binarismo, es donde empecé a proponer una serie de talleres, que para mí los talleres que doy siempre son también un lugar de investigación, o sea, no está muy separado, digamos, la tarea más de transmisión o pedagógica que de investigación, talleres que se llamaron Perder la cara, o Desorientarse pensando, hasta un último taller en México, pre-pandemia, todavía estamos pre-pandemia, en el que el CENART, el Centro Nacional de las Artes, me invitan a trabajar prácticas de archivo, ¿no? Prácticas de archivo justamente a partir de esa idea de cómo sería un acercamiento no oculocéntrico a los archivos, ¿no? Que sería hacer una práctica con los archivos no oculocéntrica. Ese taller lo llamé Volverse sismógrafe, y inventamos una serie de prácticas que hasta el día de hoy sigo proponiendo de algunos espacios, de desarrollar cierta confianza en lo que nombraba hace un rato como propiocepción o kinestesia. Y ahí quiero, digamos, volver a unir este punto, a relacionar ese punto con lo que decía hace un ratito, ¿no? Si podemos decir que la crítica al oculocentrismo no se dirige a toda la mirada o a todo lo visual, sino a cierto tipo de ese ejercitamiento focal, frontal y central, podemos decir que es en particular, y esto está bastante claro, digamos, en el cartesianismo y sus efectos siguientes, se basa en particular ese ejercitamiento en lo que llamo un higienismo entre tocar y mirar, ¿sí? Para que el mirar sea focal, central y frontal, una de las operaciones es oponerlo punto por punto a tocar y a ser tocada, ¿no? Es decir, se toca de cerca, se mira de lejos, porque efectivamente, conjuntamente con esa idea de hacer foco, viene la idea de estar a una buena distancia. Para que podamos hacer foco tenemos que establecer una buena distancia. Y si pensamos en la cuestión de los conocimientos legítimos, también podemos decir que un conocimiento reconocido como tal es el que está a buena distancia, que toma distancia entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, ¿sí? Y esa buena distancia, propongo pensar, que es una suerte de educación somática de oposición entre tocar y mirar, de higienizar, de sacar cualquier pequeña película de tacto que podría quedar en el ojo y cualquier visualidad de la piel, ¿no? Y a partir de esa constatación, bueno, empecé un recorrido de unas prácticas por todas las veces que es evidente que tocar es mirar y mirar es tocar, ¿sí? Todas las veces que tenemos una cantidad de experiencias donde no se es tan distinto, no es tan distante ni tan distinto tocar y mirar, ¿no? Para ese
claroscuro entre tocar y mirar, hay una palabra que podemos retomar que es lo áptico, ¿no? Ese mundo de lo áptico como ese mundo en el que se cruza. Y si queremos pensar, podemos ir en esa cantidad de experiencias de lo áptico, podemos ir desde mitologías, pensemos, ¿no? Voy a tirar así, como pensemos en Hamza, que es esa mano con un ojo de las figuras y de las imágenes del Islam. También podemos ir hacia Argos, y ese semidios de la mitología griega que tenía 100 ojos repartidos por el cuerpo, 50 abiertos, 50 cerrados, y así siempre estaba, ¿no? Era su rol, la de vigilancia, y es esas imágenes que podemos ver de la mitología griega con una piel recubierta de ojos, cada poro de la piel como un ojo, y más cerca nuestro podemos pensar en el cuadro de Dalí, que retoma ese Argos y que retoma esos ojos repartidos. Pero también podemos pensar en experiencias mucho más cotidianas, ¿no? Decía recién en una clase, bueno, estamos en una fiesta, estamos bailando y entra la persona que nos gusta, no hace falta que veamos que nos mira, su mirada puede tocar, ¿no? Hay algo de esa mirada que nos toca la piel, sabemos exactamente en qué lugar está y sentimos su mirada, ¿no? Pero también en situaciones de violencia en la calle, podemos pensar el racismo, el sexismo, el lesbodio, ¿no? Como esos momentos en que estamos en la calle y hay una mirada que nos taja la piel, ¿no? Hay una mirada que nos toca tanto que nos hierre, ¿no? Es decir, nombro estas cosas, estas situaciones, podríamos, seguramente cada uno esté pensando en una cantidad de situaciones en las que es difícil distinguir si es del orden del tacto o si es del orden de la mirada, ¿no? Y en esa búsqueda o en ese mundo de lo áptico aparecen esos sentidos, ¿no? Que, como dice Pablo Moret en un libro que se llama El sentido olvidado, que es todo un estudio desde la filosofía, un estudio del tacto, o del tocar más bien, hace entrar, digamos, en lo áptico esa propiocepción o kinestesia, ¿no? La propiocepción es ese sentido que podríamos considerar como una suerte de extensión del tacto más allá de la piel, ¿no? De un tacto que no es solamente dérmico, donde se conjuga efectivamente informaciones de presión de la piel, que de hecho, paréntesis, pero leí hace muy poco que el premio Nobel de Medicina había sido atribuido hace unos días a 2 investigadores de Estados Unidos que están investigando los captores de calor y dolor en la piel, una vieja obsesión psicofisiológica del siglo XIX. Captores de la piel, el oído interno, ese laberinto del oído interno, que no es el de la escucha sonora, sino justo al lado esos laberintos que tienen un líquido y cristales en el líquido que permite que si cierran los ojos y que inclinan la cabeza, saben más o menos cómo se están orientando en el espacio, y unos captores en los tendones de las articulaciones. No voy a ir muy precisamente en esas imágenes, pero con esa idea de que ese tacto, cuando se deja de oponer a lo visual, también se expande o se espesa hacia lo propioceptivo como conjugación de piel, articulaciones y oído interno. En esos talleres de perder la cara, entonces, lo que buscamos fue, como en muchas prácticas de danza que yo venía experimentando o acompañando, o sea, el clásico contacto improvisación, digamos, que se basa en el contacto entre 2 cuerpos a través de la piel, pero sobre todo en una práctica inicial de Steve Paxton y de su grupo que se llama La Pequeña Danza, y que se va repitiendo y reformulando y citando e iterando en distintas ocasiones, como también en una técnica somática que acompaña mi investigación desde hace muchos años, que se llama Feldenkrais. Esa confianza por lo propioceptivo era un espacio que encontraba en prácticas de danza o en prácticas somáticas un pensamiento que justamente, un modo de pensar y un modo de hacer
que justamente desafiaba ese oculocentrismo y entrenaba esas confianzas ápticas y esas confianzas propioceptivas. Para no seguir hablando tanto, lo que me gustaría ahora compartir es un audio, justamente, o sea, no hay imagen, sino que es un audio de lo que fue la práctica final de ese taller en México, CENART, octubre de 2019, donde hicimos mi versión de la práctica de la pequeña danza, que consiste en quedar parados para quienes pueden, o sentados sobre los isquiones, o en la posición erguida que pueda ocupar y ser para cada uno, y percibir las pequeñas oscilaciones, ¿no? Es decir, percibir que estar quieta no es estar inmóvil, y empezar como a confiar en ese registro de esas pequeñas desorientaciones y reorientaciones, para desde ahí acercarnos a los archivos, ¿no? Y no solamente desde la frontalidad de la mirada. Como cierre de ese taller hicimos esas preguntas que después hubo una apertura al público, y solo quiero tomar un ratito para compartir ese audio, que son esas preguntas circulantes de ese grupo en CENART en 2019. Así cambian un poco de voz también. A ver. ¿Qué conexiones neuronales tendrían los marinos que eran brújulas humanas? ¿Por qué estamos fijos al piso? Pensamos tampoco desde las plantas de los pies. ¿Cómo fue que perdimos todos los superpoderes del cuerpo? ¿Por qué es tan cansado estar erguido? ¿Cómo podemos multiplicar los superpoderes del cuerpo? Tania, ¿por qué esto es un archivo? Para hacer seismo blanco de evolución. ¿Por qué no me caigo? ¿Por qué mis articulaciones me dicen las direcciones? Si me acerco al otro, ¿se multiplica la gravedad? ¿Qué drogas tomabas en ¿Qué es estar articulado? ¿Por qué mirar el frente y mirar el futuro? Tania, ¿esto es un archivo? ¿Qué es esto de la estabilidad? ¿Qué me dicen mis articulaciones? Si mi cadera hablara, ¿qué diría? ¿Por qué no pensamos desde las plantas de los pies? ¿Cómo abordar algo de costado? ¿Por qué la voz se percibe como algo exterior? ¿Por qué no nos tocamos más seguido? ¿Por qué hablar y escuchar también es tocar? ¿Cómo se orienta un archivo? La voz dice todo lo que guardamos. ¿Cuántos archivos puede haber en mi cuerpo? ¿Y si no hablo, no me escuchas? Tenemos que tocarnos para estar juntos. ¿Cómo es que la gravedad atraviesa mi cuerpo? ¿Cómo también el ver es tocar? ¿Podemos estar orientados hacia dos direcciones? ¿Qué límite geográfico es la membrana de una sociedad, de un país? Mari, ¿cuál es tu pregunta de investigación? ¿Cómo se orienta un archivo? ¿Cuántos límites y membranas coexisten dentro de mí? ¿Qué significa ser un sismógrafo? ¿El estómago sí será el segundo cerebro? ¿Dónde está el punto de gravedad? ¿La pregunta por la significación es una pregunta o es una duda? ¿Por qué no me caigo? ¿Cómo pensarán los reptiles? ¿Por qué me siento como puntos pensados por una línea? ¿Cómo tomar la palabra de costado? ¿Hay un erotismo del costado? ¿Hay un maquinismo no programático? ¿Puedo mover mi frente del lugar? ¿Qué serían las imágenes de la piel? ¿Cómo sería ser una máquina que rompa todo lo homocentrista? ¿Por qué no se enseña la propiocepción en las escuelas? ¿Cómo se deshace mi lengua de costado? ¿Cuánto el oculocentrismo determina el binarismo de género? ¿Cómo puedo tocar los bordes del campo visual? ¿Cómo el oculocentrismo nos vuelve frente y averso? ¿Por qué mi cadera está tan olvidada y signada? ¿Cómo podemos volver a atravesar los días? ¿Cómo transforman nuestros pies los espacios? ¿Tienen contractura los archivos? ¿Por qué tendemos a obviar lo que siempre está ahí? ¿Cómo se hace un archivo de lo no dicho, de las sombras, de las entrelíneas?
¿Por qué se modifica mi equilibrio cuando cierro los ojos? ¿Cómo podemos hacer presente el equilibrio dinámico de mi cuerpo? ¿Por qué la materia no puede generar conocimiento? Vértigo. ¿Por qué segrego sustancias cuando lo llevo al límite? Tania, ¿cómo te estás haciendo un cuerpo topológico? ¿Cómo elimino las cartografías de mi cabeza? ¿Cómo deshago mi anatomía? Tania una vez fue una tortuga. ¿Cómo las tortugas sostienen el mundo? ¿Cómo dejo de percibir la gravedad? ¿Cómo rascar en el suelo y hacerte una casa? ¿Cómo dejar caer los ojos en la articulación de la cadera? ¿Cómo hacerse un refugio? ¿Qué tanto de la sensación de vértigo es una construcción social? ¿Qué tanto de lo social es una construcción de vértigo? ¿Y si me caigo? ¿Y las tres dimensiones dónde quedan? ¿Y si me caen? ¿Por qué no me caigo? ¿Y si se me cae? ¿Podemos hacer experiencia de líquidos? ¿Puedo caer y no caer al mismo tiempo? ¿Por qué cuando lo llevo al límite segrego fluidos? ¿Puedo derrumbarme hacia arriba y erguirme hacia abajo? ¿Por qué estar en mí cuesta tanto trabajo? Además de los 5 sentidos, ¿qué otros sentidos oficializados existen? ¿Por qué oficializar? Además de los 5 oficiales oficializados, ¿qué otros oficiales oficializados hay? ¿Por qué no oficializar la caída? Tania, ¿esto es un archivo? ¿Y si sí me caigo? ¿Es verdad que las leyes de la sincronía a esta altura no se habían cientificado? ¿Por qué sigo oscilando? ¿Y si nos caemos? ¿Qué se sentiría caer? ¿Qué diría Simondón de todo esto? ¿Qué drogas o cuántas drogas? ¿Cuáles eran los niveles de serotonina de Simondón? ¿Cómo piensan los reptiles a partir de la planta de los pies nuestros? ¿Qué piensa un reptil bebé cuando llama a su madre y está acechado por un depredador? ¿Cómo se acuerdan las tortugas dónde nacieron? Tania, ¿esto es un archivo? ¿Las tortugas se orientan por campo magnético? ¿Cómo se orienta un archivo? ¿Cuál es el campo magnético de mi cuerpo? ¿Los cuerpos se archivan? ¿Cuántas direcciones o orientaciones podemos sacar de algo? ¿Cuál es tu orientación sexual? Las orientaciones se terminan en algún punto. ¿Cuál es tu desorientación pélvica? ¿Cómo nos podemos pluribifurcar? ¿Eres una persona orientada? ¿En qué momento te diste cuenta que eras heterosexual? Orientar- Archivo lésbico. ¿Orientar es tendencioso? ¿Y si somos profesores? ¿Por qué no hablamos de lo que nos tocamos? ¿Y si nos caemos? ¿Cómo se puede coger de costado? ¿Por qué generalizamos nuestra experiencia? ¿Cómo se desorienta un archivo? ¿Por qué lo quieres tener orientado? ¿Los archivos no son oscilantes? ¿Los archivos se quedan quietos? ¿Cómo se mueve un límite? ¿Puedo coger de costado? ¿Por qué el rol de género no es igual en todos los países? ¿Cómo se orienta un archivo? ¿Cómo se come un rol? Tania, ¿esto es un archivo? ¿Qué idea tenías, Elena? ¿Cómo hacer preguntas absurdas y no avergonzarse? ¿Por qué es tan difícil preguntar? ¿Por qué no paro de preguntar? ¿Por qué una vez que empiezas no puedes parar? ¿Qué preguntaría en mi espalda? ¿Qué preguntaría en mi culo? ¿Cómo comerse un rol? Dani, esto es un archivo. ¿Es eso una pregunta? ¿Quieres que te cuente mis recuerdos? Mis archivos. ¿Cómo se orienta un archivo? ¿En qué parte del cuerpo los alojas? ¿Tiene algo que ver rotular y rotar? ¿Tiene algo que ver sentir y pensar? ¿Cómo nos vamos orientando con un archivo? ¿Hay un conocimiento de lo circular? ¿Cuántas orientaciones existen? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un archivo? ¿Cómo nos comemos un rol? ¿Cómo era eso de metaestabilidad?
¿Cómo sería un mundo sin una diferenciación entre hombres y mujeres? Porque ya no hay rol. ¿Cómo se come el rol? ¿Qué es un rol? Bueno, hasta ahí esta pieza sonora de improvisación de preguntas de ese taller para, por un lado, dar a escuchar algo, ¿no? ¿Y qué nos pasa escuchando 7 minutos sin mirar nada y sin ver nada? ¿No? Cómo nuestra atención, cuando no tiene una alimentación visual, puede sostener la escucha. Y por otro lado, bueno, una manera de dejar una huella de aquel taller, y también de aquí poder entrar en el tercer proyecto que quería compartir, con una evidencia que es que empecé a improvisar eso de grabar algunas cosas, y evidentemente siempre de una calidad malísima de registro y grabación, y eso María nos va a poder compartir eso. El tercer proyecto entonces que quería compartir hoy se llama Sonoridades de microficciones somáticas, y surgió también a principio de este año en el Palais de Glace, acá en Buenos Aires. Feda Baeza, su directora, me propone, me invita a participar del programa público del museo en torno a una muestra que estaba en ese momento, bueno, después se pasó para más adelante, y habíamos pensado hacer una actividad pública de práctica, digamos, somática y de mi investigación, con la espalda, a entrar por atrás al museo, etc. Y en abril vuelven a las restricciones, digamos, de ingreso de público al museo, y estamos frente, más o menos como contaron Julieta y Paula al principio de este encuentro, estamos frente a la pregunta de ¿qué hacemos? ¿No? Lo único que sabía es que no quería hacer por Zoom. O sea, me niego, digamos, a pasar la actividad presencial pública a la pantalla, no veía cómo hacerlo, o sea, no hay manera para mí de guiar muchas prácticas así. Y decido, el 27 de abril, decido ir igual al museo, pregunto ahí al equipo y me dicen que sí, que puedo ingresar yo porque no hay público. Y apostando a que igual ese museo vacío seguramente está lleno de cosas y lleno de gente, aunque no lleno de público, sí sigue habiendo personas que habitan ese museo. Y decido proponer cuando voy, efectivamente me encuentro que está trabajando el equipo de limpieza, que es una empresa subcontratada por el museo, el equipo de gestión, la conservadora y los montajistas, ¿no? El equipo de gestión, comunicación, etcétera, y 2 montajistas que son mucho más que eso, ¿no? Y decido entonces, como no hay público del afuera, proponer esas prácticas que había imaginado para la actividad pública a esos distintos equipos en 2 grupos según los horarios, en el patio del museo, que es la foto que Palais de Glace que pusimos como para esa actividad. Y decido en ese momento, a último momento, grabar con mi celular en el piso lo que va surgiendo, ¿no? Y una vez que tengo, ahora vuelvo sobre lo que aparece, ¿no? Pero una vez que tengo esa grabación, charlando con el equipo del museo, me doy cuenta que hay algo ahí, un material ahí que tengo ganas de hacer circular de otra manera, y ahí la llamo a María Landeta y le pregunto si le parece que hay algo que se puede hacer con todo eso, y tal vez, no sé si María tenés ganas en un rato como de compartirnos cuáles fueron las decisiones, digamos, de fabricación y de armado de esas sonoridades, claramente atravesado por todo lo que acabo de plantear de ese proyecto de perder la cara. Lo que puedo contar, y después lo que les propongo es que podamos escuchar las 2 piezas y seguir después la conversación. 2 de las cosas que me llaman la atención y que me parecen como que quería compartir hoy en este encuentro, y pensando también en esa invitación en el intersticio de la muestra Afectar en el museo, es que en ese momento de suspensión
y en ese momento de vacío, como dice uno de ellos en algún momento, se empieza a ver lo que antes no se veía, ¿no? Hay algo de, efectivamente, entrar a un espacio totalmente vacío, no sé cómo fue para los artistas que entraron al principio, que no había público en el museo, es extraño entrar a una institución, como cuando volvemos a la universidad o a la escuela, entramos a un lugar que suele estar lleno de gente y está vaciado, y en ese vacío aparecen esas voces que eventualmente en la dinámica habitual del museo no estaban siendo escuchadas, ¿no? En este caso va a ser no estaban oíbles, ¿no? El primer sonido es una práctica entonces que tengo con el equipo de limpieza, obviamente 5 personas extremadamente atravesadas por la experiencia de la pandemia y de haber seguido viniendo a trabajar durante todos estos días. Les propongo una práctica somática y de microficción en un primer instante, y después se abre, digamos, una conversación, y a partir de eso se hace la primera pieza sonora. Si les parece, me parece que es mejor escuchar y después poder conversar, incluso si ustedes tienen después algunas preguntas. Voy a hacer 2 cosas. Lo primero que voy a proponer es, voy a copiar en el chat de Facebook el link para que las personas que están en su casa, que eventualmente tienen auriculares y que tienen como que pueden escuchar de la mejor manera posible, lo puedan escuchar directo. O sea, silencian un ratito el Facebook y escuchan directamente en el link, que sin duda va a estar de mucha mejor calidad que si lo hacemos a través de Zoom y a través de Facebook. ¿Sí? Les propongo que nos tomemos ese tiempo. Comparto ahí, si me sale el... Acá. Si entran al link que dejé en el comentario del Facebook, van a ver que hay en la página 2 partes, parte 1 y parte 2, además de estar, digamos, el texto el texto de presentación. Y también para quienes no pueden abrir, lo comparto por acá. ¿Les parece bien? Y al mismo tiempo, claro, está asociado con la mujer, ¿no? Porque hay la limpieza, pero entonces tengo como un aire ahí, como en el pequeño cuartito que tenemos, estamos con el alcohol, con el barbijo, la lavandina, hasta que no se limpia. Que cuidaran los míos y que en mi vínculo están ellos. No termina solamente ese pacto acá. Claro, y acá también. Claro. Salir del lago, de sacar a los hijos de la plaza, de un montón de cosas. Pero por mí y por ellos también, porque sé que tienen todas familias y me gusta cuidar a mis compañeros. ¿Cómo imaginarse en la piel de su espalda, en la parte de atrás de sus piernas, podrían tener el pelaje de puede ser, no sé, pelo de un gato, unas plumas de un pájaro, una esto, un camaleón que puede cambiar de color. ¿Cómo sería si pudieran imaginarse en la piel de su espalda y en la piel de atrás de sus piernas tienen otra piel? Otra piel. Y encima con un celular, porque no es que tiene una ayuda.
un celular. Tengo 5 chicos. Con los 5 es romperte la cabeza todo. ¿Cuál sería su lugar de reflexión? También. ¿Tu relación con tus hijos? ¿No sos la maestra? No, con eso. Tenés como un mal humor, no te diga en la casa, pero ensanchar la mirada, mirar de otra manera. Querés agarrar la casa del colegio y revolverla. Chao. Ella vive así. No, y te digo que ayer copié la tarea de mi hijo haciendo dibujos y me dijo, déjame mamá, no vamos. Entonces tenía que hacer un mono y le dije que no tenía que usar el lagarto. Como limpieza, pero el otro tiene que tener un poquito de responsabilidad y tener consideración de nosotros que nos está exponiendo a que nos podemos atrasar de cualquier cosa, no solamente eso. ¿Cómo encontramos la fuerza para después? Dar la responsabilidad del otro, en ayudarle. Es ponernos más un equipo como para salir adelante. Donde dependemos mucho, no, que nosotros No te da mucho. una zona que es como medio turbia, medio que no se ve muy bien. Claro. Hasta ahí. Esa no tiene mucho público, mucha ¿cómo te puedo decir? Visibilidad. Salida que digan, bueno, No como si fueran a tocar este borde. un aplauso para la limpieza que son las que limpian. Claro. A mí mi hijo era me acuerdo que había una señora que llegaba desde que una bebé, amaban, querían, porque obviamente la relación de afecto. También una empresa empezaron a echar, a hacerlo circular, para que no crean vínculo afectivo. Justamente van a estar 15 días sentados. Ay, qué feo. Entonces no tenían equipo, no tenían grupo de trabajo y no podían crear el grupo con la idea de que perdían tiempo de limpieza porque jugaban con Qué mal, de ¿no? maltrato. Me estoy volviendo loca y yo duermo en el borde. A ver todo lo que aparece cuando miramos. Pasó, perdón. Pasó el segundo video y retomamos. Así las personas que están en su casa pueden ver las dos. O sea, el segundo audio. Sin imaginarme nada, ningún destino. Tiene sentido tener patrimonio guardado para un futuro que nos es muy incierto, muy incierto. ¿No? Voy a proponer que eso es una ficción, una imaginación, que a medida que el aire va entrando en su cuerpo, se va a meter en la piel. Preparado para eso. Una improvisación, pero una improvisación que dice, bueno, mira, así tenemos que hacerlo. Esta es la situación. Vamos a imaginar que la respiración de los pulmones se conjuga con la respiración de la piel. Y en ese espacio que va abriendo el piel de la espalda, les va a empezar a crecer un pelaje de animal.
pedacito, esa porción que queda sin tocar, se puede usar, pero lo que es cama, que piel de rutina, y camina desesperante, pero caminando para atrás. Un pelaje de un animal. contener la postura. Contener la postura. Contener la postura. Sería algo Ese pedacito o esa porción que queda sin restaurar se puede usar, pero lo que podemos hacer es contener las roturas, mostrar que la obra está limpia igual. Entonces fue como una negociación. Qué loco, porque te estoy escuchando y escucho una alegoría. De los títulos que se juega ahí, como que tuvieras más jerarquía en cuanto a de las personas, 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 de las personas. A veces es una tortura. Toda nuestra relación con el espacio está muy, muy organizado en nuestras sociedades en torno a la mirada Sí. frontal, de hacer foco, de ver bien claro y distinto. Y eso es como también nuestra... Abordar el patrimonio desde lo físico, desde el goce, desde tocarlo, desde saber lo que pasa cuando vos pasas un gesto, tener otro acercamiento. Ese lugar límite, ¿cómo se ve? ¿Cómo no se ve? Ahora que llevamos trabajando acá, estamos un costadito, siempre se llevan los directores, los coordinadores, y estamos un costadito. Cada inauguración que hay, siempre los aplausos generalmente son para ellos y nosotros estamos un costadito. Estamos un costadito. ¿Qué nos pasa cuando tomamos un espacio raro dentro del espacio de trabajo? ¿Qué es lo esencial? Vivir sin daño o sin ver los daños, pero que se puede estabilizar los daños. No sé, me quedé como muy por ese saber. Podríamos decir, ¿será que ustedes con su práctica nos van a poder enseñar cómo se repara ese daño? ¿Cómo podemos reparar ese daño de la fragmentación de lo social que estamos viviendo? Puede ser en el cultural, ¿eh? Bueno, hasta ahí esos audios que siempre es como una emoción volver a escucharlos, y como tenemos un poco de tiempo, o sea, vuelvo a reiterar la invitación a que lo puedan escuchar directamente en el link, por ahí más adelante, para tener esa cualidad de escucha. Y más que hablar sobre la pieza, que me
parece como que ya dije mucho y probablemente en los audios volvieron a escuchar algunas de las cosas que fui diciendo. No sé si, como tenemos el lujo que María se pudo conectar desde Chile a nuestro encuentro, no sé si tenés ganas de compartir algunas de las decisiones o de qué manera pudiste relacionar, digamos, lo que venía haciendo o lo que veníamos compartiendo más de la investigación, o cómo se dio ¿no? ese nítido borroso, ese claro oscuro en la sonoridad, porque claramente esa experiencia que fue en un principio una intuición de ir igual al Palais de Glace y trabajar con lo que había ahí y proponer ahí esa microficción somática, pasó entre tus manos y ahí vos tuviste ese trabajo creativo con el sonido. No sé si tenías ganas como de compartir algo. Bueno, gracias por invitarme y por hacerme parte también de esta conversación y poder compartir, como decía Marí, algún contacto con lo que hizo vibrar, me hizo vibrar o nos hizo vibrar juntas en el momento de estar componiendo la pieza, y yo específicamente con la tarea que me sugirió, me invitó Marí, de hacerme cargo no sé si hacerme cargo, pero la oportunidad de hacer algo con este material. Me dice, tengo un material y una actividad que, bueno, ya todo el marco que ella estuvo compartiendo, ¿te parece hacer algo? No sé por qué, pero de pura intuición, ¿te dan ganas de hacer algo con esto? Y yo también, no sé por qué, de pura intuición digo, ok, vamos, sin tampoco tener, digamos, como grandes habilidades técnicas. Con lo que primero me encuentro es con un pensamiento lineal del programa, ¿no? Como aprender a meter esta sonoridad al programa y poder componer con un programa, yo viniendo más de las artes escénicas y también resistiéndome a la ausencia o al no poder tocarnos, me encuentro con ese primer desafío que me costó muchísimo, como cómo organizo este material y el pensamiento en una estructura lineal, que es la que te propone el programa, para poder ahí meter mano, editar. Y en esto de esta resistencia a no poder tocarnos, quizás en este claro oscuro que comparte Marí, del perder la cara y este proyecto de investigación, también se me viene, y estuvo muy presente en ese momento, que no sabría si llamarlo binarismo, creo que sí, pero la presencia-ausencia en esta situación. Fue una manera primero como de hacer contacto, un contacto que podríamos decir que no nos estamos tocando, y esto lo traigo porque fue muy constitutivo en la composición de la pieza, como sentir un contacto, hacer contacto de otra manera, hacer contacto por medio de las voces, hacer contacto por medio del archivo, que era lo que yo tenía en ese momento, un archivo de lo que había sido esa situación en ese momento. Y ese contacto vibra en la piel, y me vibró mucho en la piel, y con eso me puse a componer, digo, con esa precariedad, ¿no? Porque es algo re precario también lo que estamos intentando nombrar, lo que se está intentando entrenar, es como unos lugares entre medio, este claro oscuro que no está determinado, no está dado, no está entrenado, no está visibilizado, y desde ese lugar muy opaco, empecé a agarrar a contactar con el material, y era un material pésimamente grabado, habían unas frases increíbles que yo lograba escuchar después de haberlo escuchado 30 veces, y decía, esto está diciendo, no lo puedo creer que alguien está enunciando esta frase, pero estaba pésimamente registrado,
Marí me comentaba, como con la precariedad también del momento y la intuición de la improvisación, agarro el celular, lo grabo como puedo, lo ubico donde puedo y eso me llega. Y queda un audio como el que pudieron escuchar, ojalá lo escuchen en el link porque suena un poco menos peor, pero queda un audio muy trash para mí. Como cuesta mucho escucharlo. Y no es, o sea, me apoyo en eso, pero tampoco fue una decisión estética, fue como ir haciendo con lo que se podía, pero de repente en esta zona de claroscura se empieza a armar un tejido entre ciertas luces que encuentro en los mensajes que van enunciando estos grupos, como contener las roturas, y lo que yo estaba intentando hacer. Entonces creo que hay mucho de dejar las roturas a la vista y estar pensando con eso. En esta invitación de entrar de espalda al museo, de pensar con otra piel, pensar con pieles animales, hay mucho de una contención y también de disputa. En esto que también dice Marí, como yo me resistía, ¿no?, a hacer la actividad por Zoom, pienso que hay un lugar como entre disputar y a la vez permanecer o de volver a estos espacios, y de qué manera volvemos a estos espacios. Eso quizás, bueno, otro punto que también fue muy contaminante era que había una disposición a la práctica microsomática que trae Marí, que había que crear, y que se crea con los distintos grupos de distinta manera en el momento en que hacen la práctica. Y a la vez, lo que estaba sucediendo también era darle voz a cuerpos, a personas y a roles que son silenciadas, invisibilizadas, y puntualmente con el grupo de limpieza intocable también, ¿no? En esto de entre la mirada, cómo mirar tocando y cómo tocar mirando, son personas o roles que son silenciadas, invisibilizadas e intocables también. Y en un contexto de pandemia en que la ultra higienización determina nuestras prácticas cotidianas, estamos pensando con las personas que están destinadas a mantener la limpieza y al mismo tiempo a contactar con lo peligroso, con la mugre, con lo sucio. Y las personas que también se están trasladando en la ciudad, hay mucho que ellos cuentan, y Marí también pregunta de, bueno, ¿y cómo se trasladan? ¿Cómo se han trasladado todo este tiempo? ¿Les han puesto algo para moverse? Y dicen, no, ¿cómo se puede? Y en esta disposición de darle, no quiero decir darle voz, ¿no?, porque me parece que no es a la disposición de la práctica, sino de ponerse a conversar, de encontrar un modo de cómo contactar de otra manera. Igualmente hay una oportunidad de sacar la voz de personas que nunca que no se les está preguntando nada. Entonces me llamó mucho la atención cuando me encontré con el material, que hubo por medio de la práctica y por medio de contactar con la espalda, yo sentía que había una disposición a encontrarse que iba más allá de una entrevista, y iba más allá de una denuncia, pero tenía toda la contundencia de una denuncia y de ciertos mensajes como muy panfletarios, y a la vez una costura y una contundencia de algo muy íntimo, como un otro lugar de pensamiento. Y eso también me conmovió mucho, y creo que es algo que traté como de no limpiar, como me traté de contaminar a mí de eso para ir intuyendo cómo no limpiar eso. Y no se quedan también algunos comentarios muy íntimos. Y lo otro, quizás en relación a lo que pienso, en relación a lo que trae Marí, es como trabajar la sonoridad con la potencia del mensaje y la potencia también de la sensación. Hay un momento en que Marí dice como,
con todos estos sonidos que hay acá, y realmente están en el patio del Palais de Glass, que están en la Manzana de las Luces, y se escuchan como los colectivos de San Telmo y perros, y vos decís como, no se entiende nada. Bueno, con todo eso, todas esas texturas del ambiente, ir componiendo que no sea como el mensaje por sobre la sonoridad, ni tampoco pura sonoridad y correr al mensaje o al sentido de las palabras, y poder ir trabajando como con la textura de las palabras y el mensaje, y con esa pregunta interpelándome mientras lo iba haciendo. Eso podría compartir hoy del proceso. Bueno, muchas gracias, María. La verdad que es un lujo poder dar cuenta de un proceso también desde los distintos haceres y desde eso que llamas roles, ¿no? Y solo para ir terminando, te escuchaba y pensaba de qué manera un poco la tarea o el desafío y lo que apareció también en ese momento de pandemia y post-pandemia, de prestar atención a los apenas gestos, ¿no? A esos gestos donde algo emerge, ¿no? O pensar en términos de gestos desplazando un poco el cuerpo como objeto de observación, ¿no? Relevando o levantando ese desafío de no volver al cuerpo un objeto de estudio, sino poder acercarnos desde y entre y con corporalidades consideradas en sus relaciones, ¿no? Consideradas en sus gestos en un sentido lo más amplio posible, es decir, un gesto que también es un gesto perceptivo, un gesto de respirar, un gesto de tocar, de ser tocada, un gesto de emitir la voz, un gesto de escuchar, hasta el gesto de los, ¿no? Poder extender también esa idea de gesto a lo no necesariamente humano y poder prestar atención a esos apenas gestos que aparecían en ese material extremadamente mal grabado. Y si quiero apoyar un poco, o recordar de dónde se apoyó esa intuición de pedirle a María, es que yo sabía que María en la amplitud de sus otros trabajos en artes escénicas, pero también con procesos de fermentación, había estado investigando esa grabación del sonido de los procesos de fermentación. Entonces había como algo ahí, como una atención a lo que llama la textura además del mensaje, ¿no? O conjuntamente, ¿no? Una cosa o la otra, o poniendo, sino conjuntamente. Creo que mi intuición fue desde ese saber que tenía, que venía trabajando con ese gesto del amasar y al mismo tiempo esa sonoridad de la fermentación. Entonces tal vez las preguntas con las que nos podemos quedar también para seguir compartiendo entre los distintos procesos, los que invitan y los que son invitados en este caso, es con qué gestos, con qué acercamientos, en qué espacios, con qué propuestas, con qué dispositivos en el sentido casi de posiciones, ¿no? Vamos a poder volver a esos espacios museísticos, universidades, prestando atención a esos apenas gestos que fueron los gestos que también emergieron durante el encierro, donde no había grandes circulaciones posibles, ¿no? Y cuando digo apenas gesto, no quiero desplegar demasiado, pero cuando digo apenas gesto, desde mi propia práctica somática y el pensamiento que la acompaña, no estoy presuponiendo que sean pequeños o grandes, ¿no? Como el apenas, el mínimo gesto, es más bien un cambio de paradigma para pensar lo gestual y lo sensorial a partir de la emergencia, a partir de lo que emerge, y que no son necesariamente abarcables en los términos cuantitativos o valorativos en términos de pequeño o grande, sino esa idea de que cada vez que sentimos algo, que percibimos algo, es que algo pasa, franquea el umbral de lo perceptible, ¿no? Y tal vez el trabajo en esas continuidades entre investigación, pedagogía, creación, es inventar, o para mí inventar modos o modulaciones para prestar atención y hacer circular esos apenas gestos, eso que emerge
y que puede ser enormemente contundente, que pervierte las escalas binarias con las que se valoran y suelen valorizar, digamos, los cuerpos y los gestos, ¿no? Productivos, improductivos, activos, pasivos, visibles, invisibles, ¿no? Y bueno, creo que con eso nos podríamos quedar para hoy. No sé si ustedes quieren decir algo. Bueno, yo simplemente un comentario, porque la verdad es que me tocan con todo lo que dicen. No solo miro, sino que me tocan absolutamente con todo lo que dicen. Bueno, llevo mucho tiempo yo también recorriendo la danza y la psicología y la investigación. Y cuando empezaste a hablar, me volvió un poco esto de un trabajo que escribí hace un tiempo para una maestría que se llama Comunicación hegemónica, cuerpos homogéneos, ¿no? Y en este título que yo le había puesto a mi trabajo me hacía pensar un poco todo esto de la frontalidad, la focalización, y de cómo inevitablemente para completar ese panorama, esta pandemia nos puso más todavía en ese lugar, ¿no? Porque acá estamos, en la bidimensión, en la frontalidad, en una sola, y con la mirada o los ojos, ¿no? Como prioridad, y bueno, y cómo investigar el cuerpo y la danza ante esta imposición, ¿no? Donde el cuerpo pierde toda esa tridimensión y toda también esa propiocepción y esa kinestesia, ¿no? Me parece súper interesante esto que plantean, que lo pensaría también como ese intersticio que va más allá de los 5 sentidos. Y me recuerda un poco algo que el psicoanálisis habla mucho todo el tiempo, que es los no dichos, y cómo esos no dichos se ponen todo el tiempo en funcionamiento en todo lo que somos y hacemos, y cuánto no lo tenemos registrado, y un poco esta experiencia ahí en el Palais, o la otra experiencia en Villa Fiorito, un poco habla de esos intersticios, ¿no? De eso no visto, no oído, no tocado, pero que sí fue vivido y sentido, y está, y es parte. Nada, hago así como un recorrido por algunas cosas que me fueron quedando como de mucha resonancia, y me pareció preciosa esa imagen de ese grupo en esa escuela, o entrando a la institución de espaldas, pero sobre todo porque es muy claro esto de ese contacto que tiene que ver con sostener y confiar. Está tan claro eso, y tan necesario y tan poco practicado por nosotros, porque pensaba en la otra idea de dar la espalda, ¿no? Tan mal visto que está esto de, ay, me dio la espalda o le doy la espalda. Entonces, ¿cómo también jugar con ese dar la espalda en un sentido que puede ser también te doy mi espalda porque confío en lo que está detrás? No te doy la espalda porque no te quiero mirar, o porque te quiero... Bueno, muchas cosas tendría para decir, pero no quiero yo quitar tiempo, así que un placer, muchísimas gracias, y bueno, le doy la palabra al equipo del museo, que quizás, o no sé si ustedes quieren aportar algo más. Creo que nos queda la tarea conjunta de también pensar cómo intervenir desde las corporalidades esta muestra que está a punto de presentarse, y estamos ahí también con un gran signo de preguntas respecto de cómo un poco todo esto que ustedes están investigando, que vos, María, estás investigando, también ponerlo en escena cuando esta muestra se abre. Bueno, también sumamente agradecidas, y sobre todo, bueno, Marí, y a María, que se sumó, que pudo sumarse y a compartir toda esa experiencia del armado con este material que tenía tan precario, porque me despertaba
otras discusiones que veníamos teniendo acá en el museo, ¿no? De cómo quienes visitan el museo y quienes son parte como espectadoras de lo que pasa en el museo, de lo que nos queda muchas veces son esos murmullos, esas conversaciones que uno escucha al pasar cuando se cruza con alguien que está mirando obras, y cómo también ese es como un material precario de lo que hacemos uso para después pensar cómo acercarnos a esos públicos, cómo poder entablar una comunicación y cómo poder hacer que esos públicos sientan que están siendo parte también de los procesos y de las actividades, las acciones y todo lo que surge en el museo, ¿no? Cómo activar esa escucha de una manera más sensible y constante desde quienes trabajamos en el museo. Y pensaba también en un pasaje del libro Pensar, Conmover, de Marie, que habla de la improvisación y cómo la improvisación tiene que ver con una lectura del espacio, ¿no? También, y pensaba cómo es recorrer un espacio como un museo, estando por ahí en soledad, y intentar alejarse de los roles, de esta diferencia entre pasivo y activo, ¿no? Como la persona que contempla una obra está en un rol pasivo y en realidad está percibiendo, está pensando, está en acción, digamos, ¿no? Y cómo, cómo transitar esos espacios de esa manera y qué improvisaciones genera, ¿no? esa contemplación, esas percepciones que se abren, que se habilitan, y también quienes trabajamos en este tipo de instituciones, cómo estar atentos a ese tipo de situaciones. Como, bueno, todo esto que estuvimos charlando, conversando, lo que también intervino ahora Malva, el trabajo que hizo así tan minucioso María, para que podamos rescatar algunas de esas palabras, ¿no? que se fueron dando en esta experiencia que tuviste, María, en el Palais de Glass. Así que, no sé, creo que puedo hablar por todo el equipo, que estamos muy agradecidos. Bueno, de mi parte es... No sé si Paula o Malva o Juli tienen alguna pregunta para María final o demás, como para que ella haga un mini cierre contestando algo, y si no, si quieren, le damos un cierre. En realidad, como aprovechamos para decirle a Marí que esto lo vamos a editar todo para tenerlo en nuestro canal de YouTube, en donde se refuerzan mucho los conceptos. Yo acá tomé nota, me parece muy interesante el tema de todos los pares opositivos en general, porque aparte toca otros ámbitos, y uno después cuando relaciona los temas es increíble todo lo emparentado que está con el mundo de la construcción y de la imaginación. El mundillo de lo áptico, lo ergonométrico, por ejemplo, lo kinestésico con la propiocepción, es obviamente todo parte del lenguaje corporal, que está desde las artes referidas al malabarismo y a la acrobacia también, como las cuestiones mucho más deportivas y artísticas también, de existencia. Así que la verdad que es increíble cómo se pueden relacionar un montón de cosas, y todas enmarcadas en esta oposición de quieto dinámico, que es increíble cómo cambia la escala desde la corporalidad hacia adentro o hacia un macro o un exterior en el cual convivimos en un medio, ¿no? El tema de las sonoridades me encantó, somáticas, me pareció muy bueno, inclusive la percepción con el ojo cerrado o abierto, ese ejercicio en el momento que hicimos todos, que en algún momento la vi a Malva con los ojos cerrados, dije, a ver, pum, y empecé a captar otras cosas, la afectación misma de la propia charla, o sea, eso tiene mucho que ver también. Y las claroscuridades, me encantó también el concepto de toda esa terminología en el punto medio, en ese mega gris que nos deja analizar los pares opositivos. Y por supuesto que lo frontal, focal y central del oculocentrismo a mí me deja como pensando muchísimo, y me encanta.
Así que si no hay una pregunta más o lo que quieran, yo por mi parte le agradezco muchísimo a Marí, y por supuesto que a María también. Sabemos que lo bueno de lo virtual es esto, de que podemos participar desde la distancia y dejarnos claro algo muy puntual, y nos deja pensando desde el punto de la sonoridad también. Así que nada, les paso la palabra y el cierre a ustedes, así que agradeciéndoles a todos, el equipo del museo y los invitados, por supuesto, para en el fondo cumplir con el objetivo nuestro, que es producir conocimiento y hacernos todas las preguntas estas en esta hipótesis curatorial que es la corporalidad en todo el año, que creemos que va a funcionar muchísimo estando ahí en la red y pudiéndolo compartir y formar parte inclusive de trabajos de investigación. Así que muchas gracias. Bueno, solo agradecer para cerrar, agradecer la invitación y agradecer a María y a todo el equipo, a Julieta, a Paula, a Malva, y que desde la dirección también se pueda así albergar e invitar a estas instancias, y nada, solo decir que ojalá pronto sea sin pantalla y con más dimensiones aún. Pero muchas gracias. Bueno, Marí, muchas gracias a todos. Y bueno, ojalá nos encuentre la corporalidad presencial en algún momento, en alguna otra actividad o en alguna otra oportunidad, y si no, bueno, nos seguiremos viendo en las redes, como siempre. El equipo está permanentemente trayendo cosas interesantes de lo que ven por ahí, de los cursos de formación que hacen y de todo, y bueno, y promover nosotros desde acá del museo, tomar esos conceptos, esas cosas, seguir trabajando y seguir extendiendo la obra y el trabajo de los investigadores, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, los saludo a todos, y damos por cerrado este conversatorio con Marí y María. Muchas gracias.